Poner todo ese bagaje de fotografías, de todas las acciones que implementamos, probablemente nos quedamos cortos. Hubo muchos fondos aprobados a través de los diferentes años y hablar hoy sobre los retos que esto representó y sobre las lecciones aprendidas que nos dejó en el tema específico de VIH, para luego hablar del tema de tuberculosis. Es importante saber que durante cada periodo los retos fueron aumentando en número y el desafío fue mayor en cada proceso. Y es así que si nosotros vemos la parte de estos retos, de estos periodos, si nosotros vemos estos procesos, si nosotros vemos estos desafíos a través de los periodos, lo que fue la aprobación de esas famosas R que los hemos escuchado a través de todo ese tiempo, ronda 2, RCC, ronda 7, subvención consolidada, lo único que significa fue en el periodo en que fueron aprobadas las subvenciones. Y principalmente me voy a ubicar en los retos y desafíos de este periodo, porque cuando fue aprobada la subvención de ronda 2 en el país, hablamos de julio de 2003, veníamos de año y medio de haber iniciado la terapia antirretroviral en nuestro país, que había sido octubre del 2001. Veníamos de trabajar con la prevención de la transmisión materno-infantil a través de donaciones de Médicos Sin Fronteras con los medicamentos. Veníamos de tener una sociedad civil que era activista, que veía hacia lo que en esos momentos estaba pasando, veía las necesidades de ampliar todos los servicios de atención y de prevención y veía en general a todas las poblaciones y enfocaba en las personas que sufren VIH. Ese era para nosotros proceso, por supuesto, las acciones que fueron colocadas en esta subvención estaban encaminadas a aumentar el acceso a la terapia antirretroviral, a tener reactivos en el país que tuvieran acceso a la prueba, que hubiese más carga viral y CD4 para que se cumpliera lo que los protocolos decían, que se estabilizara y se protocolizara toda la atención, tanto de la prevención como de la atención de las personas con VIH, que se buscaran mecanismos para que la sociedad civil se incorporara a esta respuesta y que fuera el ministerio como ente rector que guiara todo este proceso. Sin embargo, había todo un contexto en el cual necesitábamos ver hacia un solo camino. Entonces los desafíos eran mayores, porque teníamos muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Y recuérdense que las ONG representan el trabajo de llegar donde el Ministerio de Salud no logra llegar, o donde el Ministerio de Educación no logra llegar, o donde el Ministerio de Trabajo no logra intervenir. Entonces las organizaciones de la sociedad civil tienen una misión, pero tienen que tener claridad en esa
región y tiene que también desarrollar una capacidad organizativa para dar esa respuesta. En ese momento teníamos que ver de cara al desarrollo de este fortalecimiento de capacidades y por lo tanto la subvención de Ronda 2 ocupaba mucho de su presupuesto en adquisición de medicamentos, reactivos, mejorar la atención, capacitar al personal, tener medicamentos para la atención de infecciones oportunistas, y lo hacía con todas las poblaciones públicas. No teníamos focalizado en poblaciones específicas por más alto riesgo. Todo el proceso nos llevó a tener un proceso de adaptación. Todo proyecto tiene desde su concepción, la planificación, la firma del convenio, la implementación y luego todo el proceso de monitoreo y evaluación. Noviembre del 2003, con 4 recursos contratados, a diciembre del 2004 y junio del 2005, con una primera evaluación de la potencial, un reto en el cual la implementación no había llevado el proceso que tenía que tener. Teníamos condones llenas la bodega de condones. Teníamos el tema de monitoreo y evaluación incipiente. Teníamos muchísimos deseos de implementar y teníamos un proceso en el cual el MSP decía que íbamos a pasar a un nuevo sector. Una primera fase. El Fondo Mundial evaluó y dijo: no vamos a pasar hoy por hoy a un nuevo receptor, sino que vamos a continuar ahorita trabajando con PNUD, con la Asociación de Tuberculosis y VIH, y vamos a ver en un periodo, lo vamos a evaluar y lo vamos a dejar que implemente. La implementación, así, el inicio de la implementación ha sido uno de los mayores retos que pudo haber tenido la Asociación del Fondo Mundial. Pues necesitábamos una coordinación directa, necesitábamos vernos como equipos con el Ministerio de Salud, con la sociedad civil, con la unidad coordinadora de proyectos, con un mecanismo coordinador del país, en el cual estaba integrado por personas que veían hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia allá, pero no llevábamos el mismo camino. Y por lo tanto las acciones se volvían dispersas y se frenaban en muchos momentos. Y es ahí donde el comentario que Martalis hacía sobre que pensaban que en un momento se intercursaban las acciones de CONACYT con el MSP, parte fue en esos inicios, ¿verdad? Porque el MSP retomó su camino y ascendió y fue ascendiendo hasta llegar al momento culminante en el cual ahora está bien establecido y representa uno de los mayores éxitos de la implementación. ¿Ya? Entonces, el llevar todo ese proceso nos llevó a que tal vez algunas poblaciones no lograron implementar los fondos que les fueron asignados. Y de ahí viene una de las primeras lecciones aprendidas. Las organizaciones de la sociedad civil necesitaban mucho acompañamiento, necesitaban el proceso de fortalecimiento, el desarrollo de capacidades, que muchas veces se ha entendido bajo el concepto de contratar un contador, de contratar un administrador, pero no he visualizado desde el hecho de formar capacidades de los recursos con que cuenta la organización. Y ese fue el reto al que nos enfrentamos, porque tuvimos que enquistar ese concepto en las organizaciones y demostrarles que eran capaces de hacer las cosas y que tenían que lograr la implementación técnica con la financiera al mismo tiempo. Entonces, el reto mayor del Ronda 2 fue arrancar, implementar y lograr que ese despegue fuera sostenible a través de todos estos años. Y es así que llegamos a una aprobación de un financiamiento fuerte. La subvención terminó en su primera fase, había que evaluar, había que seleccionar a otro receptor principal, el MSP tenía un reto, había que licitar ese proceso, hacerlo de manera transparente, y mientras, para que no pararan las acciones principales en lugares importantes que habíamos iniciado como el Ministerio de Educación, en el cual estábamos trabajando la currícula, para incorporar el tema de VIH dentro de todos los planes de estudio, ¿verdad? Y no hacerlo de una manera aislada, como un programa aislado. Teníamos que mantener esas acciones, teníamos que mantener las acciones con la prevención con mujeres trabajadoras del sexo, porque ya habíamos iniciado el trabajo y no lo podíamos romper porque había sido un reto muy grande haber iniciado esa implementación. Y teníamos el reto de continuar el proceso de provisión de medicamentos retrovirales. Entonces, esas cosas fueron consideradas en el financiamiento puente y llegó a tener ese pequeño financiamiento por un tiempo para lograr gestionar el siguiente proyecto. El siguiente proyecto nos lleva a la etapa
de lo que es, primero fue aprobado la subvención de Ronda 7 y luego el mecanismo de continuación de financiamiento llamado RCC. Estas dos subvenciones tenían también sus desafíos, porque esta se dedicaba en un 87% a formar capacidades en el área de monitoreo y evaluación del Ministerio de Salud, a la atención, a capacitación del personal de salud y solo un 13% para la prevención. Entonces, todas las acciones de prevención estaban prácticamente con un mínimo financiamiento. Se había aprobado Ronda 7, pero teníamos que lograr una parte para la prevención, porque si no todas las acciones quedaban en el aire. Entonces empezamos a trabajar el tema de presentar una propuesta bajo el mecanismo de financiamiento de continuación, Rolling Continuation Channel, por sus siglas en inglés, RCC, y esta eran otro proceso difícil, porque si ustedes ven, cada subvención tiene que tener una consulta, tiene que tener un proceso claro y transparente que hemos preguntado a todos los representantes en nuestro país que han participado y que nos han dicho qué hacer. Entonces nos embarcamos en la consulta nacional, históricos procesos de las consultas nacionales que habíamos hecho una en Ronda 2 en el Hotel Real Intercontinental, en aquel entonces Camino Real, y habíamos tenido una gran afluencia de las organizaciones en la primera subvención y luego volvíamos a tener una afluencia. Había una diversidad de ideas para ponerlas en el RCC y teníamos la misión de concretar esas ideas y trasladarlas a un lenguaje que fuera atractivo para el Fondo Mundial y que la propuesta fuera vista con buenos ojos y por lo tanto que lográramos tener ese financiamiento. Trasladar el lenguaje a acciones que representaran ese trabajo. Incorporar poblaciones que deberían estar presentes ahí, como la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, las mujeres trans y trabajadoras sexuales, que ya venían en otras acciones. Y esta daba la característica de incluir a jóvenes, adolescentes jóvenes, daba la oportunidad de mujeres del área rural, daba la oportunidad de líderes y lideresas comunitarias, daba la oportunidad de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y daba la oportunidad de tener el proceso de formación con el personal de salud y un componente muy grande para la disminución del estigma y la discriminación. Todo ese proceso, ¿verdad?, llevaba a crear actividades, acciones con presupuestos determinados, ideas creativas como el fondo móvil que se creó con mucha ilusión, pero que representaba un reto la implementación. Entonces, todo eso fue siguiendo su camino y además se aunaba que el MSP estaba en un proceso de selección de un nuevo sector principal. Y es ahí que yo creo que han escuchado esas historias, que el receptor principal seleccionado declinó al final. Retomamos el trabajo como PNUD en la parte de prevención, pero apareció un socio muy importante, que fue el Ministerio de Salud como receptor principal. El receptor principal ya era el Ministerio de Ronda 7, pero se incorporaba a la parte de prevención. Y allí inicia, ¿verdad?, parte de todos estos esfuerzos que hoy por hoy son la base para trabajar en la clínica PICE, para trabajar con las poblaciones de trabajadoras sexuales, para beneficiar a la población LGBTI, porque el indicador del Fondo Mundial que hasta hoy ha representado así como un reto ha sido el de prevención en la población de hombres que tienen sexo con otros hombres. Nunca desglosar a la población trans, pero nosotros la incluimos parte de las acciones en ese indicador. Quisimos que un gran reto, quisimos que las organizaciones trabajaran fusionadas, 3 organizaciones de HCH, 2 organizaciones de trabajadoras sexuales. Sin embargo, ese trabajo en equipo no lo logramos. Entonces, lección aprendida. Parte de las lecciones aprendidas en ese proceso de implementación. Tenemos que trabajar con la idiosincrasia de cada organización y saber que el celo profesional que cada organización tiene debe ser puesto en positivo para lograr que lleguemos a ser un solo bloque y un solo equipo, implementar exitosamente la norma. Y no decir, este es mi logro, este es mi éxito, yo como áspid lo hice, yo como flor de piedra lo hice, yo como orquídea del mar, y cambiar el yo por nosotros como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con la
mensuales, logramos esto y esto. Y es bien difícil, es muy difícil hacerlo. Y eso fue parte de lo que me llevó como lección aprendida y al equipo de la USP a trasladar a las siguientes etapas. Viene un proceso en el cual aparece un nuevo invento del Fondo Mundial. Siempre hemos sido parte de los países en los cuales se han implementado las innovaciones del Fondo Mundial. Hemos tenido que cambiar formularios, reportes y toda una serie de procesos en los cuales El Salvador ha sido pionero de hacer este proceso. Entonces ahí venía otra innovación del Fondo Mundial y era que íbamos a consolidar para no tener un reporte a septiembre de Ronda 7 y un reporte de diciembre de RCC, consolidar las subvenciones y hacer que acciones trazadoras se fusionaran y fueran en un solo sentido. Pareciera de que cuando hicimos eso, diríamos fácil, agarramos Ronda 7 y RCC, lo cruzamos, metimos las líneas y aquí está, ¿no? Porque cada uno significaba un presupuesto diferente, cada actividad. Pero eso no era visto por las personas que estaban fuera del proyecto. Es visto por el MSP, es visto por los equipos técnicos que trabajamos dentro de la propuesta y es visto por las partes administrativas, pero las afuera ven la parte de implementación. Entonces, eso es era uno de los retos, que realmente se visualizara esa parte de implementación desde ese aspecto. Y así llegamos a la subvención consolidada, en los cuales trabajamos con un nuevo formato, que por sus siglas en inglés es single funding, y lográbamos consolidar esas acciones, pero era otro reto más, y nos dejaba lecciones aprendidas RCC y Ronda 7, y nos decía, pues, de que la importancia de combinar la parte de atención, mejorar el monitoreo y evaluación, no podía estar disociado de la parte de prevención. Y el incorporar a las diferentes poblaciones hacía que el éxito fuera mejor visualizado y bien visto, no solo por el donante, sino por el mismo país. Porque es ahí donde ustedes pueden encontrar la fortaleza de la prevención. Ahí empezamos y logramos llegar hasta lo que hoy ustedes están implementando en el nuevo modelo de financiamiento. Hoy es esto. Pero tuvimos que pasar por esa base, tuvimos que pasar por esas lecciones aprendidas y que el MSP lograra tener ese éxito, porque son ellos los que son visualizados del éxito de los que trabajamos para este proceso. Entonces son la cara de esta subvención. Y el decir con orgullo hacia afuera, que hemos sido, no voy a decir porque estamos grabados para Centroamérica, el conejillo de Indias, de muchas de las acciones, entonces nos ha llevado a tener pues todas estas subvenciones, ¿verdad? Todas estas subvenciones. Yo podría pasar aquí todo el día hablando sobre esto, mostrándoles a ustedes lo que Marta Alicia les mostró ayer, ¿verdad? Decir que hemos sido receptores principales del periodo del 1 de agosto del 2003 al 30 de septiembre, que hemos visto este periodo de implementación bajo el componente de VIH/SIDA en la página del Fondo Mundial y que nuestras calificaciones de desempeño lograron tener por un total firmado de 24 millones, un proceso desembolsado de 24.9 millones y un cumplimiento de acuerdo a la escala de calificación de A2. Pero ese A2 significa sangre, sudor, lágrimas, pero no de la unidad coordinadora del fondo, no solamente de ellos, sino de todos los que han formado parte de esta propuesta. Porque pensar que un receptor principal es el único responsable de una implementación, totalmente equivocado. Depende de la capacidad que tenga para lograr, de liderazgo que se tenga para lograr que los que tienen que implementar lo hagan exitosamente y eso vuelva a todo el grupo y a todo el país un equipo exitoso que representa a El Salvador allá en el PCB en Ginebra, que representa los desafíos hacia el futuro y que representa los éxitos ganados hasta este momento. Desde esta calificación, más allá de ser A2, ¿verdad?, de tener sus propios objetivos, la subvención, demostrar los resultados y efectos esperados y demostrarles yo a ustedes toda la parte de reducción de estigmatización que hicimos en esto, ver las fotografías, ver cómo se fortaleció el sistema único de monitoreo y evaluación
crear metodologías, ¿verdad? Llevó a crear estrategias, pero también llevó a que todos estos grupos y todas estas acciones que tenemos aquí fuéramos formando alianzas con instituciones muy importantes como lo es Sanidad Militar para la implementación de los condones. Esta creatividad de tener una cajita de cartón muy bien hecha en las oficinas para que el personal tuviera acceso a los condones, ¿verdad? El querer hacer estas condoneras más bonitas y hacerlas grandes en metal, aciertos y desaciertos. Y tratar de incorporar estrategias innovadoras como el condón móvil, que si bien es cierto, no logramos el objetivo que nos planteamos el condón móvil, el esfuerzo de preparación de eso hoy nos lleva a tener 11 condón móviles, ¿verdad? Y que lo van a implementar fabuloso porque ya tomaron la lección aprendida de lo que fueron tratar de implementar una unidad de condón móvil. Solo crear esta cubierta, en todo caso, consultar a las organizaciones, uno quería un reloj chiquito, uno quería el reloj grande, uno quería que la clase fuera diferente, y al final se concretó esto. Y hoy, justamente, el condón móvil está blanco. Se quitó toda la parte externa y se entrega a un vehículo blanco, porque así ha sido requerido por el nuevo objetivo principal. Entonces, cada objetivo ha tenido, como les digo, yo podría pasar muchísimo tiempo aquí hablando sobre eso, sobre el laboratorio, sobre la construcción de los resultados y las metas, pero cada una de estas acciones, los maestros, un diplomado, el tratar de que tuvieran esta apertura como maestros para hablar del tema en sus aulas, para tener una caja de condones escondidas porque no nos lo permitían ir, pero ha sido parte de la estrategia que hemos tenido que utilizar para que los jóvenes tuvieran acceso a los condones, el crear métodos de ustedes en un área rural, en un área donde no tenemos un proyector, pero tenemos una pizarra y tenemos material impreso y así trabajar en esas áreas, ¿verdad? Entonces, parte de ese cumplimiento de indicadores, de este más del 100% de los resultados que yo les presenté en una lámina, ha tenido cada una de estas organizaciones que son reflejadas aquí, esfuerzos enormes, esfuerzos muy importantes. Pero ven ustedes el reconocimiento ante el reporte del Fondo Mundial, donde nos dice que ha sido la UCP, ¿verdad? Solamente UCP del Fondo Mundial, porque éramos los encargados de distribuir los condones, ¿verdad? El Ministerio, porque era encargado de la estrategia con maestros y con docentes y con jóvenes. Pero todas las acciones, ahí están las organizaciones de la sociedad civil, que llegan donde gobierno. El 80% o el 50% del presupuesto de las demás, qué bien, pero tuvo una base. ¿Sí? Si tuvimos un desempeño de 100%, los gastos, inclusive para la unidad, tuvimos un desempeño de gastos del 86%. Tuvimos que trabajar con las organizaciones ayudándolas a implementar técnica y financieramente, porque las dos cosas son evaluadas. Y la unidad de desarrollo para la iglesia, tuvimos muchos éxitos en las metas, pero la parte financiera debía ser. Y eso es un reto y un desafío para la actual implementación. Las dos cosas deben ir a la par. No podemos ir disociados lo técnico exitosamente sin lo financiero, porque son lo que demuestra el donante que me lo dio, que lo utilicé, que lo estoy haciendo bien y que estoy gastando lo que necesito hacer, ¿verdad? Eso da éxito. En proyectos, el calor de proyectos se llama efectividad, eficacia y eficiencia. Entonces son las tres: efectividad, eficacia y eficiencia. Gasté, implementé, logré tener el resultado al cual me comprometí. El proyecto de Ronda 7, igual, tuvo sus fondos, fue su aprobación, tuvimos un promedio de calificación de A2. Les voy a contar que aquí probablemente cuando revisen la página, no tengo bien claro si fue en Ronda 7 en RCC, tuvimos un B1 y lloramos el día que tuvimos ese B1. ¿Saben por qué? Porque estaba relacionado con la distribución de condones. El proveedor nos falló en la entrega y nosotros le trasladamos al ministerio X cantidad de millones de condones. Y cuando necesitamos, le pedimos a la ministra que nos prestara los condones, que nos iba a salir la corcovita, ¿verdad? Porque el que da quita le sale la corcovita, entonces no nos los prestó. Así que nos calificamos con B1 y llorábamos, porque estábamos acostumbrados al éxito. Pero la
algunas ocasiones es importante caer para resurgir como el ave fénix, ¿verdad? Y hacer esa distribución. Entonces, los antecedentes tienen cada propuesta sus objetivos, el mostrar siempre la sonrisa, la cara alegre del personal de PNUD para ayudar a implementar esta propuesta, pues no llegó a tener resultados igualmente exitosos que los anteriores. Trabajar con el Ministerio de Salud y vean y retomemos que son actividades propias como el desarrollo de capacidades de las personas con VIH, el programa de prevención, que fueron de las otras acciones que tomamos como unidad, pero que el resto de organizaciones vuelven otra vez a aparecer, ¿verdad? Y aquí tuvimos reclamos y dijeron, ¿por qué no aparece una organización? ¿Por qué no aparece otra? Porque ha sido parte de los procesos de licitación, porque se han ganado transparentemente quienes han participado en eso. Porque un proceso de licitación es un proceso de enseñanza, de cómo llenar esos formularios, de cómo expresar, cómo va a ser nuestra implementación, cómo va a ser nuestra gestión. Entonces, toda esa parte de un proceso aprendido. Se enfatizó mucho nuevamente en los medicamentos, en el cambio de comportamiento, el trabajar con las poblaciones, inauguramos albergues, ¿verdad? Infraestructura, subimos limitantes, por supuesto. Y la limitante del Ronda 7 estuvo marcada por un cambio sustancial en el desarrollo del programa original, porque fue la terminación temprana de la subvención, súbitamente nuevamente volvimos a hacer parte de los experimentos, ¿verdad? Y lo cortaron la implementación que iba para el siguiente año al 30 de septiembre del año anterior. Y eso nos hizo correr y cortar todo. Bueno, casi me demanda el Ministerio de Educación porque decía, usted tiene un contrato con el Ministerio de Educación que tiene que cumplir, pero hay una cláusula en la cual si el donante quita los fondos, yo no puedo seguirle dando. Entonces, eso fue una de las limitantes y fue parte de las lecciones aprendidas. Esto impactó en actividades con seguros sectores, pues todas las cartas de acuerdo estaban firmadas a mucho más tiempo para adelante, tuvimos que cortarlas al 30 de septiembre. Organización de bastante impactada en esto fue el Ministerio de Educación y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Fue muy impactada en esta decisión. El presupuesto de Ronda 7, si lo ven gráficamente, está ubicado en antirretrovirales, pruebas y medicamentos. Un porcentaje bastante considerable de lo que era de la parte de administración, monitoreo, la prevención y cambio de comportamiento seguía teniendo un pequeño porcentaje. Aquí se visualiza lo que yo les decía, que apenas entre el 13 y el 14% estaba dedicado a la parte de prevención, a diferencia de la gráfica que les presento con el SC. Aquí estábamos peor, bajábamos un cumplimiento bueno técnico, pero llegábamos al 80% del desempeño, porque eran muy factores los involucrados. Entonces, teníamos puntajes buenos, la página que caracteriza del Fondo Mundial que decía que teníamos un 103% de cumplimiento, puntaje de desempeño en indicadores de capacitación de 104%, lideramos calificados como A2 en el desempeño de los indicadores y de todos los indicadores en el AGRAC teníamos A1. 2011-2013 marca todo este proceso de la subvención consolidada y nos indica los otros retos que ya hemos mencionado. Al final de todo esto, el obtener esa evaluación, sí nos lleva una mesa, pero más importante fue la riqueza de trabajar y desarrollar el recurso humano y de lograr implementar. Ese es el reto. Eso se representa en el reto hacia la implementación del nuevo modelo de financiamiento, hacia la implementación de los proyectos regionales, hacia la implementación del proyecto regional, hacia el cambio y la mejora en la implementación del proyecto tuberculosis. Esto es un reto. No de año, sino de lograr superar la implementación, mejorar, aprender de los errores, levantarnos y hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, para las acciones de sostenibilidad, yo pienso que uno de los mayores desafíos es continuar con el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil para que logren asumir las actividades de las subvenciones en la segunda fase de implementación, que es la que actualmente estamos viendo. Porque ese proceso de fortalecimiento no debe de ser aislado. Entonces, este proyecto, ¿verdad?, en su primera fase, estableció, hizo diagnósticos de las organizaciones, hicimos 2 diagnósticos, trabajamos sobre los resultados de cada diagnóstico, hicimos con el mecanismo de coordinación
la evaluación del país y cuál el país se hizo acreedor para ejecutar la segunda fase del proyecto, y fue el MSP quien presentó esos resultados. Y en esta fase de transición se acordó el nuevo sector principal, que va del periodo 2014-2016, que se está implementando, y viene pues todo un cambio, el cual debe retomarse de ese trabajo que iniciamos incipiente en el 1 de agosto del 2003 al 31 de diciembre del 2014. 2013 la parte programática y el 2014 el proceso de transición y entrega de todas estas fases, ¿verdad? Dicen que no aprendemos de los errores ajenos, que tenemos que aguantar aquí para que aprendamos de esto. Entonces yo, en lo personal, esperaría que no sea así, sino que logremos retomar esas lecciones aprendidas, esos retos, para que la implementación próxima sea lo más exitosa posible y que estemos todos trabajando. Si yo ya no estoy en la temática, pero me preguntan, con mucho gusto, vamos a ver esa parte de fortalecimiento, ¿verdad?, que se debe entender. Y ahora, crean que para mí tuberculosis es el mal querido, ¿no? ¿Verdad? Yo trabajé dos subvenciones de Fondo Mundial con tuberculosis. Esta presentación es bastante breve. Nos tocó implementar del 2003 al 2005 o 2006 una primera fase, trasladamos al Ministerio de Salud la parte de tuberculosis, pero luego vino una parte importante que fue el coordinar la parte comunitaria de la tuberculosis y reclutar, tener que ampliar la cobertura de prevención, hacer que el programa vertical del Ministerio de Salud lograra incorporarse a una parte horizontal y hacer que se trabajara con organizaciones novedosas que involucraran a los líderes comunitarios. Eso era un reto muy considerable. Se analizó, ¿verdad?, 26 municipios de muy alta pobreza en el mapa de pobreza del PNUD y se escogieron esos municipios para lograr aminorar la carga. Se creó la figura del agente humano solidario, o AUS, que es similar a un promotor, pero que estaba dedicado única y exclusivamente a incrementar la detección de los casos de las comunidades, formar comités en las comunidades, educar a la comunidad, traer a las personas si la persona fallaba el tratamiento y hacer la investigación. Este agente humano solidario se movía, ¿verdad?, con las diferentes comunidades seleccionadas, pero también la propuesta se dirigía a crear una innovación que era la atención de la tuberculosis en cárceles. Y ahí apareció ese famoso carro, que es una unidad de radiología forrada, en la cual se llega a la cárcel y ahí se toma la radiografía, ahí se hace el diagnóstico y ahí se atiende. Y el personal no lo porque va con el custodio, la persona no es liberada, ¿verdad?, y el personal se ve expuesto a todo este tipo de cosas. Logro significativo, breve, conciso y preciso este proceso. Se reportó la búsqueda activa e intensiva de los casos de tuberculosis, se consolidó la atención de los pacientes en la comunidad, se impulsó la creación de redes de apoyo para los pacientes, se estableció una red de colaboradores voluntarios, se capacitó a los agentes urbanos solidarios, se lograron alianzas público-privadas, se contribuyó marcadamente a mejorar eso. Pero nos comprometimos a un indicador muy alto y eso llevó que uno de los indicadores de tuberculosis no tuviera el A1 que estábamos acostumbrados con VIH, sino que uno, ¿verdad? Entonces eso nos marcó porque estábamos por el éxito y el éxito. Pero eso representaba en aquel entonces un reto y hoy representó un reto para la subvención implementada en su fase 2 y seguirá representando un reto si no lo hacemos de forma creativa la nueva estrategia comunitaria para la próxima intervención, donde las organizaciones de la sociedad civil tienen que trabajar en este proceso. Entonces, cuando me dirijo a esta última lámina, digo que han pasado 29 años de que el VIH apareció en El Salvador y que tuvimos 10 años de implementación de estas subvenciones. Considero, siendo humilde, ¿verdad?, diciendo de una manera humilde, que la subvención desde el Fondo Mundial han sido parte esencial del desarrollo de uno de los programas más exitosos a nivel de América Latina. Y hemos sido ahí, todos y cada uno de ustedes, PNUD, la unidad coordinadora, el MSP, todas las acciones que se han implementado, parte de este éxito. Aprendamos esta lección, retomemos los cambios. Hoy por hoy, toda la subvención está orientada a población específica.
Dejamos jóvenes, dejamos mujeres del área rural. Tengo una investigación de mujeres del área rural donde dice que los jóvenes están bajo el cuidado de las mujeres en el área rural y esas mujeres tienen conocimientos enquistados y los siguen perdurando en las poblaciones que van cuidando. Y me retomé esto por el comentario suyo del día de ayer, donde dijo el inicio temprano de las relaciones sexuales en la jovencita de 12 años, por una violación o por un inicio voluntario, pues no lo sabemos, pero ese proceso debe descenderse. Entonces debemos de ver más allá de las poblaciones en más alto riesgo hoy y buscar nuevos financiamientos para que las acciones que implementamos en el pasado logren volver a tener el éxito en el resto de la población. Nada más, no me queda más que darle las gracias. He tratado de cumplir en el tiempo y en la carrera para lograr ver esta parte de las lecciones y todo el recorrido de lo que precedió. Ayer empezamos, esta capacitación la hemos empezado de lo actual a lo antiguo. Entonces ayer empezamos con lo actual y terminamos con lo que fueron las bases, los fundamentos de las implementaciones de las